Shalom. En este día vamos a estudiar sobre un mandamiento, el mandamiento número 21, llamado Mitzvat Sipur Yetziat Mitzrayim. Es decir, el mandamiento 21 que sería relatar Sipur Yetziat Mitzrayim, es decir, la salida de Egipto. Es un mandamiento positivo, es decir, hay que relatar, tenemos que decir algo en esta oportunidad. Así que vamos a estudiar este mandamiento porque hoy día también vimos en esta parashá, ¿cierto?, sobre todos estos acontecimientos. Así que para adelantarnos también a lo que se viene de Pesaj, vamos a hablar un poco de esto. Hablaremos también de Purim las siguientes semanas, pero siempre las leyes de los mandamientos de Pesaj hay que estudiarlas antes, con anticipación, porque son bastantes, la verdad. Y vamos a ver la que es la fundamental, ¿cierto? La mitzvah número 21 del Sefer HaChinuch. Vamos allá entonces. El mandamiento literal, como dice allí en hebreo, Veigatta levincha vayomahu, y le contarás a tu hijo en aquel día, lemor, diciendo, Babur ze asa Adonai li vetzeti mi Mitzrayim. Dice, es por lo que hizo por mí, Hashem Adonai por mí, cuando salí de Egipto. Dice, vetzeti Mitzrayim, cuando salí yo de Egipto. Así que ese es el mandamiento literal, aparece en Shemot 13, verso 8. Y literalmente dice que debemos contarle a nuestros hijos sobre Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto. Y se hace el primer día de Pesaj, o de Pascua, que caería el 15 de Nisan, lo cual vamos a ver a continuación, algunos datos. Vamos primero a ver un panorama general, y luego vamos a ver algunas explicaciones un poco más profundas sobre este mandamiento, qué es lo que hay detrás de esta mitzvah, y qué es lo que nosotros también tenemos que entender. En el Sefer HaChinuch, el libro, ¿cierto?, de la educación, dice, ellos equiparan, ¿cierto?, esta mitzvah con la número 21. Según el orden en las que aparecen en la Torah, esta es la número 21. Dice, el mandamiento de contar el éxodo de Egipto. Contar el éxodo de Egipto en la noche del 15 de Nisan, es decir, la primera noche de Pesaj. Por lo tanto, cuando inicia Pesaj se hace esta cena, donde se va a contar el relato de la salida de Egipto. Dice, cada persona según su propia capacidad de expresión. Es decir, no es necesario que lo haga una persona muy erudita, puede hacerlo cualquiera realmente según su propia capacidad. Hoy día existen libros, ¿cierto?, para hacer este relato, para hacerlo más ameno, con historia, a lo mejor algún dibujo, pero lo puede hacer cualquiera y de la manera en que lo pueda hacer, para elogiar y alabar a Dios, bendito sea, y por todos los milagros que hizo por nosotros allí. Como está dicho, se lo contarás a tu hijo. Aunque el versículo no especifica cuándo debe hacerse, los sabios ya han explicado, en otro texto de la Mejiltá, de Rabbi Ishmael, que este mandamiento de relatar es en la noche del 15 de Nisan, que es el momento de comer la matzá. Y lo que dice el versículo, y contarás, Veigattá levincha, le contarás a tu hijo, no significa exclusivamente el hijo de uno, sino incluso cualquier criatura. Es decir, en la cena, ¿cierto?, de Pesaj o de Pascua, se le debe relatar esta historia, ya sea que uno tenga un hijo o que no tenga un hijo. No importa, tengo que relatar la historia a cualquier persona, al gato, al perrito de la casa. Bueno, en realidad no se trata de cualquier tipo de animal, pero en sí hablamos de personas. Todos deberían enterarse de esto. Esa es la idea del Pesaj. El contenido del mandamiento es que uno declara los milagros y los asuntos relacionados que le sucedieron a nuestros antepasados durante el éxodo de Egipto, Yetziat Mitzrayim, y cómo el Todopoderoso, que sea bendecido, Él, cobró nuestra venganza de los egipcios. Incluso uno que está solo, es decir, si no hay otras personas presentes, está totalmente solo, está obligado a expresar verbalmente
estas cosas, para que su corazón se inspire en este asunto, porque el corazón se inspira a través de la expresión verbal. Es decir, aun cuando la persona no esté acompañada por nadie, debe hacer el relato de la salida de Egipto en voz alta, expresarlo verbalmente. Como dice allí, para que su corazón se inspire, para que también haya, ¿cierto?, ese lugar adecuado, indicado, donde realmente el ambiente, por así decirlo, para contar esta historia y revivir aquellos acontecimientos. Que la idea, como dice el verso, esto es lo que yo, ¿cierto?, yo viví cuando Él me sacó a mí de Egipto. Y eso se puede ver también en el libro de los mandamientos de Rambam, en la número 157. Lo que hemos escrito sobre el sacrificio de Pesaj, en otro mandamiento, que lo veremos en alguna otra oportunidad, proviene de las raíces de este mandamiento. No es de extrañar que haya muchos mandamientos que provengan de esto, mandamientos positivos y mandamientos negativos, ya que es un gran fundamento y un fuerte pilar en nuestra Torá y en nuestra fe. Es decir, el relato en sí del Pesaj, como dice ahí, es un gran fundamento. Como hemos visto, ¿cierto? A Yesod, el fundamento. Dice los sabios que realmente el relatar esta historia es el gran fundamento y nuestro fuerte pilar en la Torá y en nuestra fe. Así se categoriza este mandamiento. Por lo tanto, es uno de los más relevantes de toda la Torá, y hay otros, tanto positivos como negativos, que se sostienen de este. Por eso decimos siempre, en memoria, Zecher, ¿cierto? En memoria, Letziat Mitzrayim, del éxodo de Egipto. Cuando levantamos la copa, ¿cierto?, en el Kabbalah Shabbat, decimos en memoria de el éxodo de Egipto. En nuestra bendición y en nuestras oraciones, ya que es una señal y una prueba total, de la creación del mundo, y de que hay un Dios primordial que tiene voluntad y capacidad. Es decir, este mandamiento realmente nos denota que existe un Dios, hay un creador, hay alguien que mueve las cosas también y tiene voluntad y capacidad. No es, como algunos pensarían, simplemente una energía, la energía del universo. No, realmente el creador tiene una voluntad y tiene capacidad de actuar. Eso es lo que declaramos también al relatar esta historia, este acontecimiento. Él controla todo lo que existe y está en su mano cambiarlos según lo que Él desee en cualquier momento. Es decir, declaramos que Él es totalmente omnipotente. Todo está en su mano. Él puso las leyes sobre este mundo. Pero también Él podría hacer un cambio. ¿Por qué? Porque es su voluntad. Y si hay algún suceso que pueda ocurrir, ¿cierto?, a lo mejor en este universo normal, Él podría hacer algo que a lo mejor pueda parecernos imposible. Así como lo hizo en Egipto cuando cambió los procesos naturales del mundo por nuestro bien, e hizo para nosotros señales novedosas, grandes y poderosas. Es decir, de aquí depende, de hecho también depende el primer mandamiento de los 10 mandamientos, de los 10 enunciados, que es creer en Dios. ¿Por qué? Porque Él nos sacó de Egipto. Creer, ¿cierto?, en sus señales, en sus milagros, en que Él tiene poder, fuerza de actuar, que Él puede hacer todo lo posible y lo imposible, y que realmente creemos en todo lo que viene de su mano. Y dice y pregunta el Sefer HaChinuch, ¿no silencia esto a todos los que niegan la creación del mundo y apoyan la fe en el conocimiento de Dios? Bendito sea, y que su providencia y poder está sobre todas las categorías generales, así como también sobre las particulares. Es decir, ¿acaso el hecho de creer que Dios actúa, que Él tiene poder, que Él obra en este mundo, incluso puede obrar cosas milagrosas y novedosas, así como lo hizo con los antepasados, con Israel? ¿Acaso eso no silencia realmente a los que niegan, ¿cierto?, esta realidad de que Él es el creador, que Él movió las cosas, etcétera? Y que o los que no, o los que niegan, ¿cierto?, realmente la fe. Bueno, una de las bases que tiene Israel para sustentar también el monoteísmo, la creencia en un Dios, es justamente la salida de Egipto, que Dios intervino de manera, ¿cierto?, milagrosa en este mundo en favor de ellos.
Esto es uno de los argumentos también que tiene Israel como base de fe. Y por eso es tan importante este mandamiento en la Torá. Muy relevante, realmente. Así que, a continuación, ¿cierto? El Sefer HaHinoch explicaba todo lo que había que hacer, pero como es muy extendido y es como qué es lo que hay que hacer en cada paso del Pesaj, cómo se hace el relato, que hay que lavarse las manos, que sostener el vino, que aquí, que allá. Eso lo vamos a ver en otra ocasión, lo saltamos por esta vez. Cómo se hace todo lo que conlleva la comida en sí, que es comer hierbas amargas, matzá, del Pesaj, ¿cierto? Y el resto de los elementos. Así que eso no lo vamos a ver. Por lo menos esta vez. Lo comento. Así que uno de los argumentos de peso es este mandamiento realmente. Y reconocer que Él puede actuar en este mundo. Quizás cierto hoy día se hacen descubrimientos, pero los descubrimientos no descubren que Dios no existe. Pueden descubrir los mecanismos que mueven, ¿cierto?, este universo, pero nada fuera de Él o más allá de Él. Entonces, aún así nos queda a nosotros el testimonio, el argumento también de que Dios ha intervenido en el mundo, que Él hace milagros, que Él obra, ¿cierto?, en medio nuestro, y de creer realmente que Él actúa a nuestro favor y que no es solamente una energía, sino que realmente Él tiene voluntad y también tiene una voluntad hacia nosotros. Y lo deben observar, es decir, el relato, contar el relato de la salida de Egipto, hombres y mujeres. Hay algunos mandamientos circunstanciales que dependen del tiempo, que solamente los deben cumplir los hombres, pero en este caso también lo cumplen las mujeres. Es decir, si una mujer está en su casa, también debe hacer el relato de el Pesaj. Los sabios lo derivan de el verso que dice que todos deben comer de la matzá, y la matzá forma parte de la Gadá, del relato o del Sipur, ¿cierto?, del relato de la salida de Egipto. Y para cumplir realmente con comer la matzá y que sea parte del Pesaj, del mandamiento, tiene que hacerlo en medio del relato. Por lo tanto, la mujer también debe y está obligada a hacer el relato, si no, no podría cumplir el mandamiento de la matzá. De ahí derivan los sabios, algo un poco más técnico para el que le interese, porque la mujer también tiene que y está obligada dentro de la Torá, ¿cierto?, a cumplir también esta mitzvah, relatarlo. Así que una madre de sus hijos o incluso sola también puede y debe hacerlo, en efecto. Y quien no lo hace transgrede un mandamiento positivo, es decir, hacer, que se dice en hebreo, hacer. Bueno, ¿qué es lo que dijo Yeshua? Obviamente él confirmó las palabras de la Torá. Si alguien dice esto todavía debe guardarse, pues claro que sí. ¿Qué dijo Yeshua? No penséis que he venido a abolir la ley de los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir. En verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no desaparecerá de la ley, de la Torá, ni la más pequeña letra o la tilde hasta que todo se cumpla. Entonces, el que anule uno de estos mandamientos más pequeños y enseña a otros a hacer lo mismo será llamado el más pequeño en el reino de los cielos, pero el que los guarde y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Y este mandamiento es uno de los grandes, realmente. El Sipur, el contar la historia de la salida de Egipto. Algunas imágenes más. Este mandamiento de relatar la historia del Éxodo, en la Pascua o en Pesaj, representa al Mesías en el sentido de que Él es el que redimió a Israel, como cantábamos hace un momento. ¿Quién es el Redentor de Israel? El Cordero, ¿cierto? El que estuvo en nuestro lugar, el que nos dio la salvación, la liberación del pecado, es Él. Toda la historia habla de su obra para liberarlo de la esclavitud física en Egipto. Y también nos recuerda a nosotros de toda la obra del Mesías para liberarnos también a nosotros de la esclavitud, del pecado. Por lo tanto, tenemos una imagen clara, obviamente, del Mesías en todo esto. Él es el que obró esta salvación para cada uno de nosotros. ¿Cómo lo cumplió Yeshua, el Mesías? Él cumplió este mandamiento al relatar la historia de Yetziat Mitzrayim, de la salida de Egipto, en la primera noche de Pesaj, de la Pascua. Vemos, ¿cierto? Bueno, nosotros vemos varias veces que Él se reúne con sus discípulos, siempre la más célebre, la última cena que se le suele llamar,
donde él se reúne con sus talmidim, sus discípulos, a relatar la historia del Éxodo. Y por supuesto él también cumple este mandamiento, así como lo hizo durante toda su vida. Ya sea que él lo relató o lo escuchó, pero él por supuesto que lo cumplió en esta fecha de Pesaj. Y también le dio, ¿cierto?, el sentido profundo que tendría también para sus talmidim y para nosotros. La observación tradicional. Bueno, la observancia tradicional, mejor dicho, de este mandamiento consiste en relatar las 10 plagas y la subsiguiente huida de Egipto que tuvieron lugar durante la Pascua original, el primer Pesaj. Recordemos que hubo varios Pesaj, ya van muchísimos Pesaj, pero en la Torá hay mandamientos para el primer Pesaj, para el Pesaj después en el desierto y después al entrar en la tierra de Israel. Ojo que no, los mandamientos no son los mismos. En general, por ejemplo el de el cordero de Pesaj, que antes lo pudieron comer ellos en sus casas, pero después de establecerse en Israel tenían que llevarlo a Jerusalén. Solamente allí podían, ¿cierto?, matar el animalito y comerlo. Entonces tiene algunos cambios. El Pesaj original fue justamente el que leímos, el de la salida de Egipto, por estos días, ¿cierto? El mandamiento establece que debemos hablar de esto, por lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Debemos relatar por lo que Él hizo conmigo, no con ellos, sino conmigo, es decir, en primera persona. Esto nos enseña que los que observan la Pascua, el Pesaj, deben considerarlo como si el Señor nos hubiera sacado personalmente de Egipto. Y aún, ¿cierto?, los creyentes, por adhesión, ¿cierto?, creyentes de todas las naciones que se adhieren, ¿cierto?, a ser conciudadanos junto con Israel, también, ¿cierto?, deben considerar como si ellos también hubiesen salido de Egipto. Y ellos han salido también de la esclavitud del mundo o de sus propias esclavitudes. También hay una salida, ¿cierto?, del pecado a una rectitud. Por lo tanto, también debería identificarse con la salida de los israelitas en este tiempo. También hallamos cierto paralelismo en nuestras vidas hasta el día de hoy. Así que debemos considerarlo de esta manera. Vamos a ver ahora qué es lo que nos dice el Mishneh Torah de Maimónides en cuanto a los panes leudados y no leudados, este tratado de Matzot, ¿cierto? Del pan que tiene levadura, el pan normal lejem, y el pan matzá que no tiene levadura. En ese tratado, capítulo 7, él nos dice los siguientes puntos. Recapitulando y también profundizando un poquito más. De acuerdo con un mandato bíblico positivo, debemos contar en la noche anterior al 15º día de Nisan todo sobre los milagros y maravillas que se realizaron para nuestros antepasados en Egipto, como mencionamos. Como dice, recuerda este día que saliste de Egipto. Y como dice también en otro verso, recuerda el día de Shabbat. Es decir, cuando se nos dice recuerda, ¿qué tenemos que hacer? Relatar, hacer algo, contarlo. En el Shabbat, ¿cierto? Nosotros recordamos el día de Shabbat, también lo declaramos. Cuando viene el viernes y llega el día, declaramos el día, qué es lo que sucedió allí. Lo que en el Kiddush generalmente lo hacemos. Y bueno, los cánticos también. Recordamos el Shabbat no solamente en la mente, sino con acciones. Y lo relatamos y lo pronunciamos. Así también el día de Egipto debemos recordarlo. Es uno de los mandamientos, si no me equivoco son 6, que nos dice la Torá recuerda. ¿De dónde sabemos que el recuerdo es en la noche del día 15? De ahí aprendemos a decir, de donde dice en Éxodo 13:8, contarás a tu hijo en ese día diciendo a causa de esto, Ba'abur, como dice en hebreo. En el momento en que haya matzá y hierbas amargas, siendo esto, colocadas delante de ti, a causa de esto, es decir, cuando uno le relate esta historia a los hijos, le dice a causa de esto, es que estamos haciendo esto, que el Dios me sacó a mí de Egipto. A causa de esto es cuando le esté mostrando como en la mesa de Pesaj al hijo, ¿cierto?, la matzá y las hierbas amargas que están delante de uno. Cuando venga la curiosidad, ¿cierto?, y ellos pregunten, ¿y qué es esto? A causa de esto. Entonces allí es cuando ellos dicen, bueno, es en el mismo relato donde se debe hacer
Perdón, es de la misma comida donde se debe hacer el relato. Perdón. Y este es el caso aunque no tenga hijos. E incluso los grandes eruditos están obligados a contar el éxodo de Egipto. Cualquiera que relate extensamente los acontecimientos ocurridos merece ser elogiado. Es decir, debe contar cualquier persona, como decíamos antes, no importa su capacidad, debe tratar de contarlo, y si se extiende un poco más allá, pues es algo digno de elogio, como dice allí. O sea, si quiere ponerle más intención al relato, contar la historia, el detalle de cada cosa, darle una reflexión, todo eso es algo digno de elogios, realmente. Y no simplemente, bueno, Dios me sacó de Egipto, hizo milagros, plagas y salimos, listo. No, mientras la persona más cuenta, más relata, más le da intencionalidad a la Haggadah, que en hebreo se llama el relato, es más digno de elogio. Es un deber informar a los hijos, aunque no hagan preguntas, porque el relato obviamente se le cuenta a alguien. Primeramente, si hay hijos, a los hijos. ¿Cómo está escrito? Se lo contarás a tu hijo. De Igatal Minja, dice en hebreo. El padre debe instruir a su hijo de acuerdo con la comprensión del niño. Esto también es importante. Si tenemos un niño muy pequeño, no le podemos contar una historia digna de Hollywood. Ahí, una persona que se pone a contar en media hora, ¿cierto?, lo que pasó allí, a un niño de 5 años no le va a entender nada. Por lo tanto, obviamente tiene que explicar de acuerdo a la comprensión de los hijos. Por ejemplo, debe decir a un niño pequeño o simple, ya que no entiende todavía muy bien las cosas: hijo mío, todos nosotros fuimos esclavos en Egipto, como esta sierva o como este siervo, y en esta noche Dios nos redimió y liberó. Algo bien directo. Darle un ejemplo, como quien quiere ser un esclavo y quiere ser libres. Si el hijo es adulto e inteligente, debe informarle de todo lo que nos ocurrió en Egipto y de los milagros que nos hizo nuestro maestro Moisés. Todo ello de acuerdo con el entendimiento del hijo. Ya si es más grande, debe contársele más detalles. En la primera noche de Pesaj se debe introducir algún cambio en la mesa. Dice Rambam, Maimónides, para que los niños que lo noten, pregunten diciendo: ¿por qué esta noche es diferente a todas las demás? ¿Cierto? Como se canta tradicionalmente: Manishtana alayla azeh mikol haleilot. ¿Por qué esta noche es diferente del resto de las noches? Entonces hay que llamar la atención de los hijos o de quien sea que esté allí en la mesa. Puede, como dijimos, puede que no sean los hijos, aunque está dado para los hijos, puede ser incluso si uno está solo. Se pregunta a sí mismo. Y él a su vez responderá: esto es lo que ha sucedido, ha pasado. ¿De qué manera, por ejemplo, debe introducir un cambio? Dice Maimónides, por ejemplo, debe distribuir grano reseco o nueces a los niños, algo que les llame la atención en sus manos. Retirar la mesa de su lugar habitual, dejarla en otro lugar quizás. O distribuir el pan ácimo, el pan sin levadura, de mano en mano. En vez de que cada uno saque de la mesa, irle pasando a cada uno. Como lo hizo Yeshua, ¿cierto? También en su momento, pasar el pan. Bueno, tradición antigua, por cierto. Si no tiene un hijo, la mujer se suele hacer las preguntas, si es un matrimonio. Si no tiene una mujer, en caso de ser un hombre, debe preguntarse el uno al otro. O sea, si hay dos hombres, se pregunta el uno al otro: ¿por qué es diferente esta noche a la otra noche? Cada uno le pregunta al siguiente. Y aunque todos sean estudiosos de la Torá, todos también deben preguntarse, realmente, como si no supieran. Si uno está solo, debe preguntarse a sí mismo: ¿por qué es diferente esta noche? Aun cuando uno esté solo, debe preguntarse y verbalizar todo esto. ¿Por qué esto es diferente? Esta noche es diferente. Hay que empezar con la desgracia y terminar con la alabanza. Así empieza el relato. Es como la típica historia, ¿no? Que parte con el sufrimiento, las cosas difíciles, el dolor. A lo mejor estábamos bien tranquilos, de repente vino todo, se entenebreció, vino lo difícil, pero logramos superar todo esto y terminamos en victoria. ¿Cómo es eso? Comienza y cuenta que al principio nuestros antepasados en la época de Teraj,
o de Taré, padre de Abraham, y antes de él eran herejes, errando tras el vacío, persiguiendo la idolatría. Y concluye con la verdadera religión en el omnipresente, que nos acercó a él, nos separó de las naciones y nos acercó a su unicidad, a él. Entonces dice, debemos partir por la historia incluso desde antes de Abraham, que antes eran idólatras, luego llamó a Abraham, ¿cierto? Y pasó todo lo que pasó, etcétera, hasta que persiguieron y consiguieron encontrarse con Dios, y él los encontró, y bueno, y lo conocieron a él en el desierto, y etcétera. Él los separó, etcétera. Y así mismo comienza y deja saber que fuimos esclavos del faraón en Egipto y todo el mal que nos hizo. Debemos relatar los hechos que hemos leído en esta semana. Y concluye con los milagros y con las maravillas que se hicieron para nosotros y con nuestra libertad. Y es que debe exponer desde mi padre era un arameo errante, que aparece en Deuteronomio 26.5, una declaración. Mi padre era un arameo errante, ¿cierto? Eran pocos en número, descendieron a Egipto. Allí Dios los multiplicó, pero luego pusieron cargas pesadas, etc. Hasta terminar toda esa sección. Cualquiera que añada y hable extensamente al exponer esta sección es ciertamente digno de elogio. Nuevamente, en este relato lo ideal es, en buen chileno, ponerle harto color. Hay que realmente extender, alargar el relato, hay que darle la intención que amerita. Hay que colorear realmente el relato. Cualquiera que no haya dicho estas tres cosas en la noche del 15 no ha cumplido con su obligación. Estas son el sacrificio de Pesaj, Corbán Pesaj, Matzá, el pan ácimo o sin levadura, y el maror, que son las hierbas amargas. Dice cualquiera que no haya dicho estas tres cosas, es decir, que en su relato no haya mencionado ni el cordero de Pesaj, ni la matzá, ni las hierbas amargas, no ha cumplido con su obligación. El sacrificio del Pesaj por causa de y para conmemorar que el omnipresente pasó por encima de las casas de nuestros antepasados en Egipto, como dice en Éxodo, y dirás, este es el sacrificio del Pesaj al Señor. ¿Cierto? Pesaj viene del verbo en hebreo que significa saltar o pasar por encima. ¿Ya? De allí la explicación. Las hierbas amargas son para conmemorar que los egipcios amargaron la vida de nuestros antepasados en Egipto. O sea, recordar que hubo amargura en los corazones en un momento, hubo dificultad. ¿Se superó? Sí, pero hubo dificultad al principio. Recordar esa dificultad. Toda persona que llega lejos en la vida, ¿cierto? También tiene que saber de dónde viene. Cuando viene de abajo siempre tiene que recordar, nunca olvidarse de dónde viene. Si le costó, si fue difícil, si tuvo amargura, se puede transformar todo en dulzura, pero debemos nunca olvidarnos de lo que vivimos, ¿cierto? El relato y la historia siempre y el testimonio hay que mantenerlos vivos. Esa es parte de nuestra historia de la humanidad, nuestra cultura, nuestra identidad, que se legue a la siguiente generación, contar, ¿cierto? Nuestra vida. La matzá también es para conmemorar que fueron liberados, ¿cierto? Que tuvieron que salir con prisa de Egipto. Y estas cosas se llaman Haggadah. Haggadah. Haggadah, como mencionaba antes, es el relato en sí. Y hoy día suele ser un librito. Nosotros tenemos uno también, que es un relato de todos estos acontecimientos. Pero por supuesto también alguien lo puede hacer por sí mismo, el relato. Vamos a ver ahora una explicación. Bueno, la raíz de este mandamiento, la raíz espiritual, obviamente es para exaltar el nombre y glorificarlo a Él por todas sus maravillas que ha hecho, ¿cierto? Con nosotros y que hizo con su pueblo Israel. La raíz espiritual del mandamiento es esa, el exaltar, el alabar, el adorarle a Él en esa noche. Esa es la raíz espiritual. Ahora, hay algo más que eso, y el Rambán también, Maimónides, nos explica justamente en este tema lo que son los milagros abiertos y ocultos. ¿Por qué es importante relatar este acontecimiento? ¿Por qué es importante?
el Jinuj, el Sefer HaJinuj, el libro de los mandamientos, escribe que la razón de la abundancia de los mitzvot, ¿por qué hay tantos mandamientos relacionados con Éxodo? Son las lecciones de fe más importantes que aprendemos de estos milagros. ¿Ya? Entonces, para el que no sepa, realmente hay muchísimos mandamientos de Pesaj. Cómo se hacía el cordero, hasta qué hora se comía, qué debía comerse, qué no, qué debía dejarse, cómo había que juntarse con la gente, aparte de las hierbas amargas, la matzá, y un montón de cosas, cómo comerlo. Hay un montón de mandamientos realmente alrededor de esta festividad. Y como dice ahí, la lección es que realmente es una de las lecciones de fe más fundamentales de esos milagros. Ahora, la discusión que el Jinuj representa es una breve sinopsis de una amplia exposición sobre este tema realizada por Rambam en su comentario. ¿Ya? O sea, es decir, este libro nos habla acerca de una discusión que Maimónides hace sobre Éxodo 13:16. Y ahí Rambam detalla cómo cada una de las diversas verdades de nuestra fe se pone en manifiesto en los milagros que tuvieron lugar en Egipto. Es decir, todos nuestros principios de fe prácticamente y las verdades de ellas están contenidas en los milagros que sucedieron en Egipto. Además de lo que aprendemos de estos milagros sobre el poder de Hashem y sus atributos, Rambam concluye con otra lección que nos enseña sobre la relación de Hashem con el orden natural. En las palabras de Rambam, él dice lo siguiente: al recordar y reconocer los grandes milagros manifiestos del Éxodo, la persona, en última instancia, reconoce los milagros ocultos de la vida cotidiana, que son el fundamento de toda la Torá. Y aquí Maimónides nos habla de algo bastante interesante. Dice: aun cuando nosotros estemos relatando los grandes milagros visibles que fueron, ¿cierto?, percibidos por el pueblo de Israel, por Egipto, incluso por otras naciones más en aquel entonces, no solamente nos habla de las cosas que vemos, sino también de los milagros ocultos que son también el fundamento de la Torá. ¿Y por qué estos milagros ocultos son el fundamento de la Torá? O sea, y esto lo hemos ido hablando esta semana, ¿cierto? Nosotros no nos guiamos simplemente por milagros, sino que vemos los milagros más allá de lo visible. Todo lo que ocurre en nuestras vidas es un milagro. Ese es el fundamento. Los milagros realizados en Egipto, en Mitzrayim, fueron especiales solo en el sentido de que contravenían las leyes de la naturaleza de manera clara y evidente. Es decir, ¿por qué esos milagros fueron diferentes o fueron tan extraordinarios? Simplemente porque se fueron en contra de algunas leyes naturales. Pero realmente milagros hay por montones, realmente. Y todo lo que ocurre en nuestra vida es milagro. Eso es uno de los fundamentos de la fe. Estas demostraciones del conocimiento de Hashem, su supervisión del mundo y su poder, proporcionan una ventana a la dirección general del mundo por parte de Hashem. Es decir, estas demostraciones que el Eterno hizo, ¿cierto?, nos muestran realmente que Él está Él tiene bajo sí mismo la supervisión y su poder, ¿cierto?, actúa en este mundo. Y nos da una ventana, un vistazo, ¿cierto?, para conocerlo un poco más a Él, cómo Él dirige el mundo. A través de estos milagros que sucedieron en Mitzrayim, podemos ver cómo Él supervisa. Él es en hebreo se le llama Mashgiach, el supervisor. El que realmente la supervisión divina, Ashgaha se le llama en hebreo. Él supervisa todas las cosas. Cuando Hashem no está dirigiendo nuestros asuntos con milagros abiertos o plenamente visibles, los está dirigiendo a través de otros ocultos. Aunque pueda parecer que el hombre esté sometido a una vida aleatoria y que solo se enfrenta a los resultados imprevisibles de la compleja interacción que innumerables leyes y fuerzas naturales, esto no es más que una ilusión, explica el sabio.
Realmente uno puede decir, bueno, todo es al azar, es aleatorio, hay un conjunto de cosas que pasan, simplemente hay casualidades, de repente me encontré con alguien porque, bueno, justo iba para allá, yo también, se juntó esto, son cosas aleatorias del universo y ya. Pero dice Maimónides, eso no es más que simplemente una ilusión. Obviamente no es que estemos negando que hay cosas aleatorias en el mundo, sino que realmente es una manera en que nosotros las percibimos de esa manera, aleatoria. Nosotros pensamos que es aleatorio porque no tenemos una explicación detrás de cómo funciona todo ello. Pero realmente existen cosas sin propósito en el mundo, realmente existen cosas que no tengan ninguna razón de ser o que actúen simplemente por coincidencia y ya. No habrá algo también que hay detrás que pueda ejercer, ¿cierto?, una supervisión incluso, a lo mejor no siempre una interacción con el mundo, sino que una supervisión de todo lo que ocurra y conozca más allá todas las cosas. Bueno, eso es creer en Dios, realmente. En realidad la mano de Hashem orquesta todos los acontecimientos, desde los milagros obvios de dividir el mar y redimir a una nación, hasta los milagros sutiles de dirigir dónde caen las lluvias y cómo crece el trigo. Él es el supervisor de todo, y todo está bajo su mirada, y bajo su control y gestión. Nada se escapa de él. Él lo conoce todo. Nosotros decimos que Dios es omnipotente. Todo puede intervenir en todo. Él no está limitado a algo, y decimos que es omnipresente. Es decir, puede estar en todo lugar, siempre supervisando cada una de las cosas. Por más pequeñas o difíciles que nos resulten, realmente Él las conoce y Él puede estar en control o saber cómo funciona todo ello, ¿cierto? Tanto de las lluvias como hoy día tuvimos, ¿cierto? ¿Cómo en cuanto a cómo crece el trigo? Este concepto es el fundamento de toda la Torá, nos enseñan los sabios, ya que la Torá se basa en la inevitabilidad de las consecuencias de nuestras acciones morales. Es decir, que no podemos evitar nuestras acciones morales. Los justos son recompensados por su rectitud y los malvados deben sufrir como resultado de sus acciones. Entonces, si nosotros dijéramos que todo es aleatorio y que Dios no tiene ninguna injerencia en nada, luego, ¿por qué el que obra bien le tiene que ir bien? ¿Y por qué el que obra mal le tiene que ir mal? Si es algo aleatorio. Puede ser que alguien obre bien y le vaya bien, o alguien obre mal y le vaya bien, y alguien obre bien y le vaya mal, o obre bien y le vaya bien, y así podemos ver. ¿Es simplemente algo tan aleatorio? ¿O realmente creemos que hay una moral? Creemos que hay una acción moral que sí tiene consecuencia. Es decir, lo que yo hago sí tiene consecuencia. Si yo solamente, ¿cierto?, sé, por ejemplo, que si yo me acerco a la orilla, ¿cierto?, del lugar alto me puedo caer, sé que si hago un paso en falso me puedo caer. Y ahí tiene una consecuencia una acción. ¿Por qué también una acción moral o no juzgar, ¿cierto?, cualquier tipo de acción en la mente, en el pensamiento, como algo que pueda traer una consecuencia? O sea, si una acción física tiene su consecuencia, su acción moral, ¿por qué no? También lo puede tener. Y actúa, ¿cierto?, generalmente en nosotros, en base a nuestros sentimientos y emociones, cómo percibimos el mundo. El que odia, el que envidia, el que roba, algo lo impulsa a hacer eso. Es una acción moral. Entonces, en sí las personas, todos nosotros nos dirigimos de esta manera. No solamente por acciones físicas y ya, sino hay una moral. Y en esa moral nosotros llamamos, ¿cierto?, y declaramos que Dios interviene en esto. Existe Dios allí. Cuando el pueblo judío, cuando Israel sirve a Hashem con todo su corazón, entonces, dice el Eterno, yo proveeré de lluvia a vuestra tierra en su momento, en su época, para que podáis recoger en tu grano, tu vino y tu aceite. Devarim 11:13. Sin embargo, si se desvían y adoran a los ídolos, entonces, está dicho, Él restringirá el cielo, cerrará los cielos, para que no haya lluvia y la tierra no pueda dar su fruto. Del mismo modo, si escuchas con diligencia, ¿cierto?, como dice Behayam Shamoa, si realmente escuchas con diligencia la voz de Hashem, tu Elohim, tu Dios, y haces lo que es justo a sus ojos,
entonces ninguna de las enfermedades que puse en Egipto los traeré sobre ti, porque yo soy Hashem, tu sanador. Si él no puede intervenir, si todo es producto de la aleatoriedad y él no puede intervenir en este mundo, pues él no podría declarar este tipo de cosas, que él cierra los cielos, que él los abre, o que él simplemente evita que cosas nos lleguen a nuestra vida, cosas malas o enfermedades. Pero si creemos en Dios, esto sí es posible, siempre y cuando le demos realmente el entendimiento de que él controla todas las cosas, visibles e invisibles. Tiene poder sobre todo y está por sobre todo, y en todo tiempo, época y lugar. Obviamente las leyes fisiológicas nos dictan que la lluvia depende de nuestra justicia, sino, ¿cierto?, de un ciclo, ciertos fenómenos, ciertos naturales. Ni dictan que el justo será curado o sanado y el malvado será enfermo. O sea, obviamente las leyes físicas no dicen que hay un tema moral detrás de. Más bien, debemos entender que Hashem, el Eterno, es quien dirige constantemente, y cuando es necesario altera, inclusive puede hacerlo el orden natural para repartir compensas y castigos. Es decir, él mantiene el equilibrio del mundo, de tal manera en que hay libre albedrío, pero a la vez también él puede ejercer su voluntad, su libre albedrío, en este mundo y en esta creación, ¿cierto? Entonces, más que coartar nuestras acciones, él al accionar en este mundo puede realmente él puede limitar, ¿cierto?, muchas veces las acciones de las personas o llevarlas más allá, incluso. ¿Cómo? Modificando muchas veces el entorno o aconteciendo algunas cosas a nuestro alrededor. El hecho de que una persona de repente iba a salir y no pudo porque no sé, estaba lloviendo muy fuerte, quién sabe de qué iba a suceder después o de qué cosas se pudo haber evitado. Uno nunca sabe ese tipo de cosas. Entonces, en esto también tenemos que creer que él altera muchas veces, o él conoce el orden natural y también lo puede alterar para repartir compensas y castigos. De otra manera, si esto no fuera así, ¿qué sentido tiene hacer el bien o el mal? No tendría mayor sentido sino el que nosotros percibiéramos. Pero a través de la ley moral entendemos que esto trasciende más allá, simplemente de nuestra vida y de otras generaciones, sino realmente trasciende todo. Y nos jugamos todo, o la eternidad. De allí, cierto, que aprendemos estos principios de la Torá. Dado que la recompensa y el castigo es un tema central en la Torá, y en el Brit Hadashah también, ¿cierto? Uno de los fundamentos de la fe es creer que hay compensa y castigo, ¿cierto?, que aparece en el libro de Hebreos. La creencia en estos milagros ocultos es un fundamento de la Torá. En palabras del Rambam, una persona no tiene parte en la Torá de nuestro maestro Moshe a menos que crea que todos nuestros asuntos y experiencias son milagros, en los que no existe la naturaleza o el curso ordinario del mundo, ya sea con respecto a la comunidad o al individuo. Es decir, Dios dirige y no hay cosa ordinaria que se escape de él, o común, que esté fuera de los límites de él, que sea algo normal, sino que todo realmente él lo tiene bajo su control y es un milagro que él también mantiene en este universo. Más bien, si uno observa los mandamientos, su recompensa le traerá éxito, y si los transgrede, su castigo los destruirá, por decreto del Altísimo. Por eso es que este mandamiento es tan fundamental realmente en la Torá. Depende también el entender que si yo hago el bien y guardo los mitzvot, los mandamientos, me va a ir bien. Si yo practico la justicia, me va a ir bien. Voy a recibir bien. Porque si esto no fuera así, no importarían nuestras acciones. Sencillamente, no importaría. No tendría ningún efecto más allá, trascendente, quizás temporal. Pero si no tuvieran el incentivo de ser algo trascendente, muchas veces las personas no actuarían conforme a ese principio. Por eso, el mandamiento, siempre la Torá, puede llegar a trascender y puede llegar a hacernos mejores personas. El guardar mandamiento, al practicar justicia y cambiar nuestra vida y salirnos muchas veces de cosas que hacemos mal. ¿Por qué?
porque sabemos que el mandamiento tiene compensa y castigo, tiene una consecuencia, como siempre nos enseñan nuestros padres y como es el relato del Éxodo. Haz el bien y te irá bien, y te irá bien. Haz el mal y te irá mal. Pero relatemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y el pueblo de Israel a través de todas sus generaciones ha relatado esto. ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que hicimos mal? ¿De dónde nos sacó Él? ¿Hacia dónde nos llevó Él? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que fundamentamos nosotros? Entonces nosotros creemos que realmente Él puede escuchar tanto a Moshe o a lo mejor el clamor de Israel como el de cualquier persona. No solamente el de ellos. Él tiene cierto poder, injerencia para actuar sobre todas las cosas. Por lo tanto, este se constituye en uno de los principios fundamentales de la Torá. Esta mitzvah, como dice ahí, Sipur Yetziat Mitzrayim, contar la salida de Egipto. Voy a dejar hasta aquí el texto en sí, el estudio, esperando que haya sido de edificación para todos ustedes, todos los que van a escuchar también, y leer junto conmigo, ¿cierto?, este mandamiento. Y nos podamos preparar muy bien, ¿cierto?, para este próximo Pesaj, que sea de bendición en nuestros hogares, podamos realmente tener una hermosa ceremonia. Que el Eterno les bendiga. Shalom a todos.